Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre aquí, en este espacio de opinión, vamos a conversar sobre los temas de interés nacional y de interés aquí en Bogotá, los temas de actualidad. Esta noche vamos a hablar de la crisis de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha dicho que regresará esta misma semana a su país. Se preguntan en Venezuela si habría algún tipo de represalia en contra de él por parte del régimen de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que en su momento le había prohibido salir del país. ¿Qué va a pasar en Venezuela luego de la reunión del Grupo de Lima, que ha hecho un llamado a no buscar, a no usar la fuerza militar? Esa es una inquietud que todavía no tiene una respuesta clara. El presidente Iván Duque, en las últimas horas se conocen nuevas encuestas sobre su imagen, sobre su popularidad, mantiene una tendencia al alza en comparación con lo que venía ocurriendo el año pasado. Y en Bogotá hay una muy buena noticia en torno al metro de Bogotá. 7 consorcios integrados por toda clase de empresas nacionales, extranjeras, han manifestado su interés en participar en la licitación de la primera línea. Sobre estos temas vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar un día más en este Opina Bogotá. Y frente a la crisis de Venezuela, varios hechos importantes. Migración Colombia ha advertido que solo hasta mañana se reabrirían los pasos fronterizos. Hay centenares de personas que en este momento siguen varados ahí en el punto de la frontera. Dice Migración Colombia que es por un tema de seguridad. Sin embargo, ahí hay grupos que están siendo amenazados, es lo que reconocen algunos sectores de la llamada resistencia contra esos colectivos que estarían lanzando esas amenazas contra esos ciudadanos venezolanos que se encuentran de lado y lado en ese momento de la frontera. Adicionalmente, el periodista Jorge Ramos fue finalmente expulsado de Venezuela luego de haberle realizado unas preguntas en una entrevista a Nicolás Maduro que no le gustaron por considerar que eran intrusivas frente a la situación de Venezuela. ¿Hay hambre en Venezuela? Hay hambre en Venezuela. Hay una situación de persecución a los opositores políticos, pero a Maduro no le gusta reconocer la situación de su país. Es lo que pasa en esta jornada, donde también el gobierno colombiano estima que al final del día serán ya 400, Yesid, los militares que hayan desertado del régimen de Nicolás Maduro. Y para conversar de estos temas esta noche nos acompañan aquí en Opina Bogotá de Canal Capital 2 concejales de la ciudad de partidos distintos. El concejal Diego Molano del Centro Democrático. Como siempre, concejal, buenas noches y bienvenido a Opina Bogotá. A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo especial al concejal Jorge. Erika, Yesid, muchas gracias. Y también nos acompaña el concejal Jorge Torres del partido Alianza Verde, también habitual panelista de nuestro espacio. Concejal Torres, bienvenido como siempre a Opina Bogotá. Un saludo para todos los televidentes, para Erika y Yesid, y pues para Diego Molano un saludo muy especial. Bueno, arranquemos con el tema de Venezuela. Concejal Diego Molano, hablemos, como lo anotaba Erika, de este episodio con el periodista Jorge Ramos, que evidencia el carácter dictatorial de Nicolás Maduro y también de lo que viene para el país luego de lo que fue el concierto de la reunión del Grupo de Lima aquí en Bogotá. Pues yo creo que aquí lo que se evidencia es que el continente y el Grupo de Lima hicieron una avanzada muy importante para que el cerco diplomático comenzara a tener efectos en Venezuela, tal y como lo ha planteado el presidente Duque, y yo creo que hay que, en esa medida, como colombianos, como país, respaldar al presidente Duque en este esfuerzo internacional de poder hacer un cerco a Venezuela de modo que haya una transición democrática, que es la propuesta que ha hecho. Pero lo que ha quedado en evidencia con estos resultados después del concierto y de la no entrega de la ayuda humanitaria y del bloqueo que hizo la Guardia Nacional, es que aquí se están sumando dos crisis que tienen que obligar a la comunidad internacional a actuar. La crisis democrática, porque lo que sí es cierto y es definitivamente contundente, allá hay un tirano que ha vulnerado las libertades, que destrozó el país en su parte económica, que no hay separación de poderes, que hay persecución, que no hay libertad de prensa, como lo acabamos de ver, y que está expulsando la única prensa libre que estaba llegando, que denuncia sobre esa situación. Esa es una crisis democrática que tiene que tener un llamado por parte de la comunidad internacional. Pero la segunda es una crisis humanitaria, y la verdad es que esta crisis humanitaria cada vez es más profunda. Ustedes vieron los videos precisamente que fueron presentados
en donde la gente está comiendo de la basura. Ustedes ven lo que pasa en Bogotá, 280.000 venezolanos llegaron. Informaba la Secretaría de Salud que esos venezolanos han perdido entre 10 y 11 kilos de peso en el último año. La crisis humanitaria es dramática y no se puede seguir escudando Maduro en que la crisis humanitaria es un mecanismo para hacer intervención militar. No, la crisis humanitaria es otro problema que enfrenta, y entonces tenemos la crisis democrática y la crisis humanitaria que deben obligar a actuar. Tengo una gran preocupación con lo que manifestó el Grupo de Lima ayer, porque pues aquí se ha dicho todos los países que van a esperar una transición democrática no violenta, pero aquí yo lo que siento es que Maduro está haciendo cada vez más tiempo para distraer la atención internacional y que pase lo que pasó hace 3 años, cuando en Santo Domingo llegó a la oposición, tuvo una discusión y luego logró retrasar las elecciones y finalmente salvó 3 años más. Aquí es muy grave lo que está pasando y si bien es cierto, el Grupo de Lima ha anunciado que seguirá con sus procesos de cerco diplomático, a mí me preocupa que Maduro está logrando ganar tiempo para mantenerse, atornillarse en el poder y profundizar las dos crisis, la política y democrática y la humanitaria. Concejal Torres, ¿qué salida se le ve a este tema de Venezuela? Porque claramente la intervención militar no lo es. Y ya de manera contundente es lo que nos queda después de esa reunión del Grupo de Lima. No se va a dar ese escenario que nos ponía a temblar aquí a muchos en Colombia. Pero claramente, como advierte el concejal Molano, la situación en Venezuela no da espera. Pues mira, primero que todo hay que saludar la decisión que tomó el Grupo de Lima el día de ayer aquí en la ciudad de Bogotá, porque es una manifestación de decir no queremos irnos a la guerra con un país hermano. Eso sería un escenario totalmente nefasto para todo el continente. No es solamente para los países que estamos al lado, sino para todo el continente. Es el peor de los escenarios. Entonces yo celebro que haya primado la racionalidad colectiva antes de ese impulso guerrerista que tienen muchos gobernantes, lamentablemente. Lo segundo es que también hay que reconocer que en este proceso del fin de semana se cometieron algunos errores. En primer lugar, pues todos reconocemos que Venezuela tiene una crisis democrática que se ha traducido en una crisis económica que están padeciendo muchos hermanos venezolanos. Y esa crisis pues está llevando a que las personas tengan que sufrir hambre y eso claramente hay que cortarlo de tajo. Pero para ello tenemos unas entidades internacionales reconocidas. Está la Cruz Roja y está la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente no fueron ellos los que hicieron el trabajo de entregar la ayuda alimentaria a los hermanos venezolanos, sino que fueron los gobiernos que están en oposición o la misma oposición y ahí se cometió un error diplomático. Se perdió una oportunidad de oro. Y eso hay que reconocerlo como un error y hay que trabajar para que en la comunidad internacional ayude a Venezuela, a las personas que están en una situación muy compleja, pero respetando las reglas de juego en este tipo de conflictos. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la presión diplomática, en eso hemos avanzado. Un buen número de países de todo el hemisferio ha reconocido pues, a la presidencia del congresista Guaidó, gracias, se me iba olvidando el nombre, y hay que seguir haciendo esfuerzos de presión diplomática. O sea, siempre el camino del diálogo nos puede ayudar a resolver estos conflictos antes que el camino de las armas. Lo otro que tenemos que hacer es seguir endureciendo y seguir buscando más caminos para que haya más sanciones económicas ante un régimen que claramente no es democrático y ahí Estados Unidos obviamente tiene la parada, pues por el peso que tienen, pero también hay que buscar que la comunidad internacional involucre a China y a Rusia. Efectivamente. Pero, si estos dos que son aliados de Venezuela no se logran comprometer con esta apuesta, difícilmente vamos a lograr que las sanciones económicas tengan el efecto Concejal Torres ha sido claro en rechazar cualquier opción militar. Concejal Molano, usted como líder o como concejal del Centro Democrático también se opone a cualquier intento
de opción militar allí? No, nosotros respaldamos, por supuesto, la posición del presidente Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo, que han logrado unir a la comunidad internacional, que lideraron este esfuerzo del Grupo de Lima. Sin embargo, yo sí tengo una preocupación, y es que una transición democrática en un régimen que tiene el control de las fuerzas militares, donde tiene a los cubanos adentro, judicializando, torturando a los potenciales desertores militares de Venezuela, es un tema complicado, eso no se maneja fácilmente, y yo no veo fácil una transición democrática rápida. No lo va a aceptar la oposición, porque aquí las autoridades electorales las maneja el régimen de Maduro, por supuesto, y por supuesto Maduro va a querer manipular las elecciones con un presidente como Guaidó, que es de transición, que hoy está por fuera del país y que tiene riesgos para volver. Yo creo que el tema de militar no significa una guerra, pero aquí hay que poner unas presiones adicionales en ese sentido, porque esto es de tiempo. O sea, la crisis humanitaria es de gente que muere de hambre. Es que la contracción de la economía venezolana es del 63%. Nosotros hicimos haciendo una averiguación. En Siria, que era el país de mayor crisis humanitaria, la economía se redujo en un 75% en ese periodo de tiempo. En la guerra española se redujo en el 39%, en la Gran Depresión el 29% en Estados Unidos, en Venezuela en estos 20 años se ha deprimido en un 63%. Realmente está llegando a un punto crítico, y pues transiciones democráticas, por supuesto, las respetamos, pero el mundo tiene que comenzar a pensar, por lo menos desde las organizaciones internacionales, aquí hay que actuar porque la crisis humanitaria es real, y cada día que pasa no estamos hablando de personas que están en una crisis solo porque no pueden votar o libertad, sino que es de prensa, sino que están muriendo de hambre, y eso lo tiene que sopesar pues la comunidad internacional. Vamos a darle los espacios de tiempo que ha señalado el Grupo de Lima, pero aquí hay que comenzar a evaluar otras opciones. Claro, y el grupo de observadores de la Unión Europea también había dado 90 días que ya están transcurriendo, pero fíjese que hablaba usted del Centro Democrático, más temprano el senador Álvaro Uribe trinaba en su cuenta, la solución diplomática necesita una decisión de las Fuerzas Armadas de Venezuela, no una intervención militar extranjera. Es la hora de la reflexión y de decisiones por parte de los soldados y guardias de Venezuela. Y están desertando, lo decía más temprano también el señor Cristian Kruger, el director de Migración Colombia. Al término de esta jornada serán alrededor de 400, pero quizá, concejal Torres y concejal Molano, si vamos a estar dependiendo, dicen muchos, de que sigan desertando de un número importante, las cabezas, señor Vladimir Padrino López, los altos mandos militares, están ahí, son del círculo cercano de Maduro y no van a soltar el poder tan fácil. Pero con dos agravantes. Uno, que pues es claro y ha sido documentado, que ellos están detrás del negocio del narcotráfico. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea que a ellos no les interesa y tienen ese control. Y segundo, es la intervención cubana en el manejo de muchos de estos procesos con los militares. Entonces, denunciaban hace 2 días para el embajador ahora designado por Guaidó, el presidente Guaidó, como a los que están haciendo inteligencia y hacen seguimiento a potenciales desertores, los están torturando los cubanos. O sea, aquí hay una intervención por fuera. Concejal Torres, ahora, y en este tema de Venezuela, Erika, también hay que hablar de lo que ha dicho Guaidó. En las últimas horas voy a regresar a Venezuela, lo pienso hacer por el aeropuerto de Caracas, y hay temores de lo que pueda pasar. ¿Hay algún temor, concejal Torres, de que Guaidó pueda llegar a ser apresado por parte del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cree usted que Maduro se atrevería en esta crisis a actuar con Guaidó como ha actuado con todos los opositores en los últimos años? Se lo ha dicho a medios internacionales. Sí, pues ya lo hizo una vez. Sí. Ya lo hizo una vez o múltiples veces con opositores. Que lo vuelva a hacer no sería nada extraño. Sin lugar a duda, Maduro no es la persona más adecuada para que estuviera al frente del gobierno de Venezuela. Sin embargo, es quien está ahí. Y cada vez que planteamos el escenario de una salida militar, hay que tener en cuenta que estamos ante una persona que está desenfrenada. Y quiénes son los misiles que tiene Venezuela, porque lo que ha hecho, lo que hizo Chávez y Maduro fue no solamente armar a la sociedad civil, sino que adicionalmente emprendió una carrera armamentista, y todo eso, los primeros perjudicados vamos a ser los colombianos,
porque los misiles de Maduro no están dirigidos a Brasil, se los aseguro. Entonces, claro, nosotros nos hemos convertido en el vaso comunicante de la oposición hacia Venezuela y ahí tenemos que tener... ¿Nos hemos involucrado demasiado, concejal Torres? Yo considero que sí. Yo creo que pues nosotros tenemos unos problemas internos bastante delicados, bastante olvidados adicionalmente, para meternos en una crisis que sin lugar a duda hay que buscar resolver. Concejal Torres de los que piensa, Erika, como un buen sector también de la población, que el presidente Duque no debería estar tan inmiscuido en el tema de Venezuela. Sobre todo después de lo que pasó el ¿Lo sábado. interpreto bien, concejal Torres? Pues mire, es que el sábado ¿qué pasó? O sea, simplemente terminamos perdiendo vidas humanas lamentablemente. O sea, en una confrontación que era casi obvia que iba a suceder. Claro, porque recordemos que la ayuda humanitaria no entró por las organizaciones que están reconocidos en el derecho internacional humanitario, sino que entraron por otros actores. Y ahí, digamos, hay un peligro latente para Colombia. Si nosotros nos seguimos inmiscuyendo en esa crisis, pues vamos a terminar de pasar de ser simplemente unos receptores de la migración de Venezuela a ser parte del conflicto de Venezuela y de un conflicto armado. Yo creo que nosotros ya hemos vivido demasiadas guerras al interior de nuestro país como para meternos en una guerra con un país hermano. Concejal Molano. No, yo ahí sí estoy en absoluto desacuerdo con el concejal Torres, porque precisamente por 20 años darle la espalda a lo que estaba pasando con el régimen de Venezuela y que nadie puso atención a las denuncias que colocaba el gobierno de Venezuela, tenemos una crisis como la que hoy tenemos. No es darle la espalda, no, es afrontarlo de otra manera, no, utilizando más las vías diplomáticas y no la intervención directa. O sea, el sábado no le, tenemos literalmente 3 millones no de le venezolanos metimos al en rancho. Colombia. Tenemos 3 millones de venezolanos en Colombia. Le dimos la espalda a lo que estaba pasando con ese régimen y tenemos hoy 3 millones de venezolanos en Colombia, 280.000 en Bogotá, muriendo de hambre. Las crisis que tenemos hoy en las calles de Bogotá es una hasta que no caiga el régimen de Maduro no tendremos de esa migración, no dejará de pasar esa migración que está llegando a Colombia, es que nos afecta directamente la estabilidad económica. Mire las cifras de desempleo de Colombia que señalaron. Parte del incremento de las cifras de desempleo tiene que ver con los venezolanos. Parte del tema de la violencia que estamos viendo en las calles de Bogotá se relaciona con venezolanos. O sea, aquí somos solidarios con los venezolanos, pero por eso la visión del presidente Duque a mí me parece la adecuada. Cuando uno tiene un escenario de una comunidad internacional que afecta su propia convivencia, su situación económica, tiene que actuar en lo diplomático y tiene que actuar en lo humanitario y no le puede dar la espalda a esa realidad. Como nadie ha liderado esa iniciativa, porque la misma Naciones Unidas no ha querido intervenir, pues les tocó organizar el Grupo de Lima para intervenir. Es que la realidad es contundente, mire lo que ha pasado en Claro, Bogotá. pero entonces estamos diciendo que Colombia tiene más poder que las Naciones Unidas. Yo creo que por favor hay que llamar al sentido de la realidad. Hay que saber que estamos enfrentados con una persona que, vuelvo a decir, está descolocada y hay que buscar los caminos para que salga del poder lo más rápido posible, pero yo creo que Colombia tiene que ajustarse a sus propias capacidades. Bueno, hablando de este tema del liderazgo que ha asumido el presidente Duque en la crisis venezolana, vamos a pasar al segundo tema de esta noche. El año pasado, a finales del año pasado, Erika, el presidente Duque marcó muy bajito en las encuestas de opinión. Hoy en día, según la última encuesta divulgada por la emisora W Radio, el 45,9% de los colombianos, según una encuesta de la firma Guarumo, respalda al presidente Iván Duque, respalda su gestión. Y en el tema de Venezuela le preguntaron a la gente si está de acuerdo o no con el liderazgo, con la gestión que ha hecho el presidente Duque frente a la crisis de Venezuela. Está de acuerdo el 65,5% y en desacuerdo el 29,9%. Es decir, la gente respalda lo que viene haciendo, según esta encuesta, el presidente Duque frente al tema de Venezuela. Sin duda, el liderazgo en el tema de Venezuela le está produciendo unos réditos al presidente Iván Duque, aunque hay un sector de la población, como antes lo mencionaba el concejal Torres, que cuestiona si no está descuidando otros escenarios de nuestra realidad nacional por estar muy atento, muy al pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Sobre la imagen, sobre este repunte del presidente Iván Duque en sus encuestas de favorabilidad, que son cifras muy similares en los últimos estudios que se han conocido también de otras firmas, iniciamos con usted, concejal Torres. ¿Qué evaluación hace? Pues bueno, tenemos la última encuesta, que es la de Guarumo. Si uno la compara con la encuesta anterior, que fue
de noviembre del año pasado, pues el movimiento es prácticamente está estable, está quieto. Pero recordemos que esa encuesta de noviembre fue tan cuestionada porque claramente rompía lo que nos decían las otras encuestas, generó una crisis al interior de la firma encuestadora que ocasionó incluso la salida de el ex registrador Carlos Ariel Sánchez, ¿cierto? Entonces hay un elemento. Sin embargo, la de Inbamer, pues, que salió el 14 de febrero, también nos muestra un repunte en la favorabilidad del presidente Duque, cosa que, digamos, ya cuando dos encuestas nos están indicando una misma situación, uno diría, vamos por buen camino. Lo primero que habría que decir, de todas formas, es que la mayoría de los colombianos tienen una imagen negativa del presidente, de la gestión del presidente Iván Duque. Esto se debe en parte a que lo ven como un gobernante sin una línea clara de su gestión. La primera etapa estuvo más bien colgado a las coyunturas, llámese la consulta anticorrupción, llámese la crisis que se desató con el EN, pero no era una agenda propia. Hoy pues ha decidido armar su agenda propia y yo lamento, como yo creo que lo leen la mayoría de los colombianos, que se está montando en una agenda guerrerista para mejorar su imagen. Y eso, pues, digamos, es rentable ante la opinión pública y lo estamos viendo cómo crece en las encuestas. Pero yo creo que es un mensaje desafortunado porque Colombia le estaba apostando a el proceso de paz, a solucionar los conflictos vía los diálogos, a encontrar salidas negociadas. Y hoy, lamentablemente, volvemos a colocar en el centro de la mesa el discurso guerrerista. ¿Está de acuerdo con ese concepto? ¿Duque tiene una agenda guerrerista? En absoluto desacuerdo, porque lo que está haciendo el presidente Duque es gobernando como le corresponde, con sus propuestas y con las tesis que llegó a la presidencia. 5 razones por las que al presidente Duque le está yendo bien en la imagen y tiene un crecimiento de la favorabilidad de su gestión. Primero, al final del año pasado tuvo logros importantes desde el punto de vista legislativo. La ley de financiamiento, la ley de orden público, la apuesta que hizo en el salario mínimo. El salario mínimo, que es una promesa de campaña, incrementó más allá de la inflación el valor de, por ejemplo, el incremento del subsidio de transporte que beneficia a todos los trabajadores colombianos fue casi el 10%. Está cumpliendo las promesas. La reactivación económica se comienza a ver hoy. Las industrias pequeñas, microempresas están comenzando a ver la importancia de la ley de financiamiento que le da unos beneficios que les va a permitir invertir y eso tiene efectos ya en las tasas de desempleo. Tercera característica, ante la amenaza de Venezuela ha actuado con contundencia tal y como se comprometió, por supuesto. Y de ninguna manera agenda guerrerista, es que cuando uno tiene un grupo como el ELN que le clava una bomba, un atentado terrorista a la Escuela General Santander, donde están los estudiantes de la Policía Nacional, pues tenía que reaccionar con contundencia, porque aquí no significa que hablar o dialogar, significa ser timorato y no condenar el terrorismo. Su decisión fue condenar el terrorismo, levantar los diálogos como lo pedían todos los colombianos y como se había comprometido. Eso no es agenda guerrerista, es hacer respetar el país de un grupo que le ha tomado el pelo a las negociaciones por años. Entonces eso es gobernar y eso la gente también lo valora en este momento porque desafortunadamente en esta discusión de paz todo el mundo, el gobierno anterior entregó todo, permitió impunidad, los problemas que tenemos hoy y el ELN pensaba que podía seguir en lo mismo. Y la última razón, que eso sí es fundamental, a mí me gusta mucho que parte de la posición del presidente Duque es el de la no mermelada. Claro, a él le criticaron el año pasado la gestión porque en el Congreso no le resolvía los problemas, pero es que es en la mermelada donde comienza la corrupción y él se ha mantenido en ese talante, es un estilo de gobierno, el donde le ha dicho a los partidos discutamos en torno a las ideas y las propuestas y eso tiene efectos directos sobre disminuir la corrupción. Entonces, si ese ha sido su talante, sí, eso también ha comenzado a repercutir en la mejora de su imagen. Le quiero poner también para enriquecer la discusión nuestra relación con Estados Unidos. Estuvo el presidente Iván Duque
en la Casa Blanca reunido con Donald Trump, y veíamos al señor Mike Pence en las últimas horas aquí en la Cancillería diciendo que Estados Unidos responderá a cualquier amenaza del régimen de Nicolás Maduro a Colombia, porque entre otras cosas ese ha sido como el punto de encuentro de los dos gobiernos, del gobierno Trump y del gobierno Duque, la situación de Venezuela. ¿Qué tanto ha impactado la imagen, o por lo menos el crecimiento de las encuestas, esa relación tan fuerte que parece que estamos construyendo con Estados Unidos en este momento, en esta administración, concejal Torres, concejal Molano? Pues mire, nuevamente, se unen dos gobernantes con una agenda guerrerista, y ahí es el punto de encuentro, y donde pues tristemente es donde se han definido. O sea, aquí en Estados Unidos no se ha venido a plantear, venga, ¿cómo le mejoramos las condiciones a Colombia para que pueda exportar más, para que puedan llegar nuevos ingresos al país? Sino cómo logramos meter cómo nos podemos meter a Venezuela a través de Colombia. Esa es la agenda del presidente Trump. Eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar con un dedo. Y por eso es que, digamos, toda la relación con Estados Unidos justamente nos lleva a seguir diciendo que aquí hay una apuesta que cambia la lógica de esa cultura de paz que se estaba tratando de formar en el país. Mírenle el hecho de la decisión del gobierno de Iván Duque de decir vamos a armar a la ciudadanía. Y claro, salen con sofismas de distracción a decir, no, lo que vamos a hacer es a reglamentar, lo que vamos a hacer es a generar unas condiciones más transparentes, pero lo que está detrás, como lo dijo el ministro Botero, es armar a los hombres de bien, no a las mujeres, a los hombres de bien, lo dijo literalmente. Y aquí, pues claramente, lo que está en juego es que vamos a colocarnos en una situación donde le estamos diciendo a la ciudadanía, venga, usted para sentirse seguro necesita un arma, venga, usted para defender su tierra necesita estar armado. Y entonces a donde estamos llevando al país con toda la forma en que estamos enfrentando el tema de Venezuela y las decisiones que estamos tomando en la vida cotidiana, pues es diciéndole al país, tenemos que volver a entrar en una lógica de una carrera armamentista nuevamente. Y eso es nefasto desde mi punto de vista. Yo creo que los colombianos son plenamente conscientes que venía un proceso económico del país, tuvimos una crisis a nivel mundial, cuyos efectos se vieron en algo reflejados en Colombia. Afortunadamente la crisis a nivel mundial no nos repercutió fuertemente, y hoy simplemente estamos viviendo un proceso de recuperación económica que está viviendo prácticamente todo. Es decir, que no es obra y gracia del señor Duque, sino pero le reconoce algo al presidente Duque. Por ejemplo, la ley de financiamiento, sí. Uno no puede decir que con eso es que nos reactivamos, se reactivó la economía gracias a la ley de financiamiento que permitió que se aumentaran las exenciones tributarias y con eso se lograra recaudar una plata, pero terminamos regalando por la puerta de atrás otra. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene claridad que este es un gobierno que si bien tiene un discurso bonito, ¿cierto? Porque el presidente Iván Duque se muestra como un hombre cercano a la gente, que entiende las problemáticas, que tiene corazón, llamémoslo de alguna manera. De todas formas, sigue desarrollando la agenda del presidente. ¿Le reconoce algo al presidente Duque en estos meses del 2019, concejal Torres? Pues yo celebro que el presidente Iván Duque no sea... no ande con la cizaña puesta tratando de envenenar a la ciudadanía frente a los contrincantes, como sucedió en este país durante mucho tiempo en otros gobiernos. Celebro que tenga, por lo menos de palabra, un espíritu más de diálogo, más conciliador. Pero cuando uno va a ver, pues tristemente ese espíritu se queda en carreta. Porque miren, colombianos, ustedes salieron a las urnas, casi 12 millones de personas salieron a votar por la consulta anticorrupción. Después de que ese número tan importante respaldó ese proceso, el presidente salió públicamente a decir, nosotros nos comprometemos, bueno, previo y después salió a decir, estoy comprometido con esa consulta anticorrupción. Cuando llegó el momento de presentar los proyectos de ley para impulsar ese tema, entonces, ¿qué sucedió? No los priorizó.
priorizó su agenda económica que le generaba unas mejores condiciones a los grupos más ricos de este país. Y la agenda anticorrupción que priorizó la ciudadanía directamente está totalmente embolatada. No, yo creo que lo primero es que la relación con Estados Unidos tiene que ver con precisamente los intereses de Colombia. Aquí hubo un proceso de paz que después de que ya habíamos tenido una relación con Estados Unidos diferente, una relación que estaba en la agenda económica, que estaba hablando del Tratado de Libre Comercio, de los efectos, de las posibilidades de crecimiento de las exportaciones, se volvió a narcotizar porque tuvimos un proceso de paz donde la gente alaba el proceso de paz, pero no entienden que las 280.000 hectáreas de coca es lo que incendia este país y lo que sí genera guerra. El poder que tienen los grupos de las bandas criminales hoy, aquí, que hacen seguimiento, que matan a los líderes sociales, que tanto defienden, viene del narcotráfico y del poder que les da el narcotráfico, porque en el proceso de paz se abandonó esa posibilidad y hoy tenemos una agenda nuevamente de antinarcóticos, porque Estados Unidos entiende muy bien que su afectación del narcotráfico es grande allá y grande aquí para la seguridad nacional. Eso es lo que genera guerra, el narcotráfico que permitió el proceso de paz. Lo segundo, en esa relación, déjeme por favor acá de explicar. Está en el país hace mucho tiempo. Sí, pero se disparó. A nosotros nos prometieron que el proceso de paz iba a acabar con la agenda de narcotráfico, las FARC nunca denunciaron las rutas, se creció 280.000 y todo el mundo hablaba del proceso de paz en el país. Pregunte quiénes son los que están matando a los líderes sociales, las disidencias de las FARC, las disidencias del ELN y las disidencias de los paramilitares, hay que decirlo con nombre propio también. De los grupos también. de las bandas criminales que de están. los paramilitares, no hay que tenerle miedo a decir eso directamente. Estar metiendo sociales, y yo nunca defiendo los paras, pero aquí hay grupos de disidencia que ustedes no reconocen. Segundo, ustedes fueron los que en este proceso precisamente de desarrollo del país, el presidente Duque planteó unas tesis de gobierno que están buscando una agenda económica y eso debería ser priorizado. Así que, pues, por supuesto, lo que más genera economía, progreso para tener capital, para hacer una política social es que crezca la economía. Esa era la apuesta de la ley de financiamiento que está comenzando a dar resultados. Y si comienza a dar resultados es para poder hacer la política social, porque quieren una economía que crezca a partir de discusiones de paz, pero no quieren aceptar que hay unas reglas económicas para que haya empleo, para que se invierta, para que prospere el sector privado, para que venga la inversión. ¿Eso cómo se va a lograr? Pues se va a lograr con una agenda económica que tiene que impulsar el presidente y que está desarrollando en el Congreso de la República. Y lo tercero, frente a lo que aquí se ha planteado de que el presidente Duque únicamente está interesado en las relaciones con Venezuela, ustedes fueron los que desconocieron lo que hizo Chávez apoyando el proceso de paz. El gobierno anterior fue el mejor amigo de Chávez y solo por defender la agenda de paz permitió que pasara la crisis humanitaria y la crisis democrática que tiene Venezuela. En ese época ustedes sí no se manifestaban nada en contra de Chávez. Hoy el problema lo tiene que resolver el presidente Duque y está liderando con esa posición porque sabe que afecta la dinámica económica y social del país. ¿O cuánto usted sabe cuánto tiene que invertir el distrito hoy en cupos escolares y en salud para atender a los venezolanos? ¿Y cuánto está generando eso de crisis en la situación en Cúcuta? Pues claro que el presidente tiene que dedicarse a esa agenda, porque es una agenda que afecta la estabilidad social y económica y él está cumpliendo con esa palabra. Y nuevamente frente a la corrupción. O sea, hoy a finales del año el Partido Verde y todo el mundo feliz diciendo al presidente es que no tiene gobernabilidad porque en el Congreso no le pasan las leyes, no se la aprueban, no tiene consensos. Pero lo que no dicen es cuando él plantea la no mermelada, cuando él está diciendo no entregamos puestos por posición, ahí es donde se genera la corrupción. La mejor política anticorrupción es esa, no entregar mermelada a los partidos políticos. Pero eso sí no lo abonan y lo reconocen. Esa es una posición de hacer política que yo valoro mucho, que le ha costado al presidente, pero que cambia la forma de hacer política en Colombia. Pues dos cosas. Para pasar al tema final, concejal Torres, cerremos. Lo primero, pues creo que el concejal Diego Molano está un poco equivocado con el interlocutor, porque nosotros, cuando se refiere a nosotros o ustedes, pues yo hago parte de un colectivo político que claramente ha decidido rechazar todas las formas de violencia de todos los actores armados. Y hemos rechazado duramente, hemos rechazado que está dedicado a defender el régimen de Maduro. Sí, pero Petro es Petro y nosotros somos nosotros. Nosotros hemos rechazado absolutamente. Y juzgaron con él. Vaya, dígale a Petro. Fueron y le hicieron firmar en un tema de mármol que no iba nada de corrupción y le entregan paquetes de dinero en la
Nosotros tenemos un compromiso totalmente firme contra todas las formas de violencia. Hemos tenido una postura totalmente clara frente al régimen de Nicolás Maduro, incluso de Chávez. O sea, nosotros en eso no somos aguas tibias, tenemos una posición totalmente clara. Lo que sucede es que nosotros no utilizamos la crisis de otro país para justificar la carrera armamentista que la que nos quieren meter en nuestro país. Pues, o sea, no le estamos entregando armas a los ciudadanos colombianos para cuidar a los venezolanos. Le estamos entregando armas a los colombianos, básicamente. Le estamos entregando armas a los colombianos que van a generar, primero que todo, pérdidas de vidas de propios colombianos, pero también vamos a ver muy pronto casos donde colombianos que fueron atracados o donde se pelearon con un vecino que era de origen venezolano, va a sacar el arma, la va a desenfundar y va a matar a algún ciudadano de origen venezolano. Eso es lo que está pasando, porque lamentablemente aquí tenemos una crisis de intolerancia frente a los vecinos. Usted no puede defender. Sí, pero nosotros no lo estamos defendiendo. Nosotros no lo estamos defendiendo. En eso no confunda la ciudadanía. No, yo no estoy confundiendo a la ciudadanía. Usted es el que nos está queriendo colocar al presidente Duque como guerrerista, cuando lo que está tratando es de salvar vidas en Venezuela y mantener la estabilidad en Colombia. Pues que comience a salvar la vida de los líderes sociales. No ha hecho absolutamente nada. Los paramilitares. Y también los paramilitares. Los paramilitares ya no están. Dejen de mirar hacia el pasado. Son las disidencias de la FARC y las disidencias del ELN. Vamos a decir que no hay BACRIN en Colombia. No, pero una cosa son las BACRIN, una cosa son las disidencias de los paramilitares. Mire el informe de la Fiscalía. Sin lugar a duda tenemos disidencias de la FARC. Son las disidencias de la FARC, las disidencias del ELN los que están matando a los líderes sociales. No debería morir ninguno. Pero todos lo justifican mirando hacia el pasado y no ven la realidad que está hoy. Sin duda tenemos disidencias de la FARC y eso es normal en cualquier conflicto armado. Que si matan a los líderes no lo reconocen. Bueno, tenemos tres FARC hoy después de no podemos llevar obviamente una interesante controversia de puntos de vista sobre el gobierno, sobre Venezuela, sobre el presidente Duque, entre el concejal Torres y el concejal Diego Molano. De eso se trata este espacio, de escuchar puntos de vista distintos. Vamos con el tercer tema, concejales. Muy bien. Que tiene que ver con el Metro Bogotá. Esperamos que le despierte tanta pasión. Yo creo que en este están un poco más de acuerdo ambos. Vamos a ver, eso, están tomando agua. Ahora vamos al tercer tema de la noche. Muy bien. Lo bueno con el concejal Diego Molano es que podemos discutir, nos podemos acalorar y salimos y somos muy buenos amigos, porque sabemos diferenciar. Pero en las plenarias yo no los veo debatiendo así, Erika. Vienen aquí en Opina. Claro, aquí es donde. Por eso esta es una tribuna abierta, señores. Bueno, concejales, el Metro de Bogotá, un paso decisivo, Erika, sin duda alguna, el hecho de que 7 consorcios que aglutinan a poco más de 30 empresas de todo el mundo con largas experiencias en construcción de metros se hayan mostrado interesadas en construir el metro de la ciudad, pues se convierte en una especie de voto de confianza hacia la ciudad, hacia las instituciones y hacia un proceso que ni más ni menos se trata de contratar una línea de metro que costará 13,9 billones de pesos, según los cálculos oficiales. Yo he revisado con lupa los nombres de las distintas firmas que integran esos 7 consorcios y hay algunos que, por ejemplo, como en el caso de APCA Metro Capital, ahí está ICA Constructora, que tiene un pleito por el IDU, por haber abandonado la construcción de las losas de la primera fase de Transmilenio. Está también el consorcio Línea 1 Camargo Correa, que tiene unos cuestionamientos porque participa aparentemente en Hidroituango, y en Brasil tiene el caso Lavallato, que es uno de los casos de corrupción más complejos. Y así, pues, si usted se pone a revisar, SACIR, que está en Unión Metro Capital, es la que tiene cuestionamientos por sobrecostos en el Canal de Panamá, es la que está adelantando la obra del Puente Pumarejo, que tiene enormes retrasos y sanciones permanentes por parte de Invías, y también está detrás de el Puente de Santander, el que quedó arrugadito, el de su tierra, el Esgaura, sí. Ahora, estas empresas evidentemente se entre postulan muchos otros cuestionamientos, porque en estos momentos no están impedidas o inhabilitadas legalmente para poderse postular e inscribir. Viene ahora una etapa donde se evaluarán todos sus documentos técnicos, financieros y legales, y se hará como una especie de primer filtro para saber si pasan a una segunda fase, pero se ha interpretado esta participación masiva de muchas empresas como algo positivo para la ciudad, que hará que haya pluralidad de oferentes, competencia en la licitación. Concejal Molano. Los bogotanos queremos metro. O sea, los bogotanos no queremos más discusiones, queremos la construcción del metro, y por eso pues son bienvenidas estas buenas noticias. De hecho, este es el informe que produjimos el año pasado, una comisión
intersectorial que lideramos en el Consejo, que participó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Cámara de Comercio, Pro Bogotá, la Veeduría Distrital, donde se sacaron más de 20 recomendaciones con el fin de garantizar la fecha de adjudicación del metro, porque lo que no queremos es que termine esta administración sin que se haya adjudicado el metro, y ese era el principal riesgo de advertencia de este informe, y por eso le hacemos seguimiento mensual a este propósito de todos los bogotanos, de que tengamos el metro Bogotá, que nos lo merecemos, y además que se acabe esta discusión, porque el metro no es de Petro, no es de Peñalosa, es de nosotros, de los bogotanos, y lo que queremos es que se construya. Muy bien por la llegada de esta precalificación. 3 solo preocupaciones tengo yo. Uno es que de todas formas esta precalificación lo que va a llevar es que a final, de acuerdo con el cronograma, hasta finales de abril, el 17 de abril, habría la recomendación a los precalificados. Entonces uno espera que esta información permita que al final pues tenga las mejores empresas con muchas opciones para que el proceso de selección, adjudicación sea exitoso. Con lo que tú has señalado, debería uno reforzar la idea que en este proceso de evaluación que haga el Distrito Capital con la banca multilateral, que además ha sido señalado por el gerente, que tiene unas evaluaciones específicamente frente a temas de corrupción, pues quede claro, de modo que al final la ciudad sepa que los que van a entrar a la licitación no tengan ningún cuestionamiento. Si ya se dijo que en el caso de Odebrecht no va a poder participar, sí, así debería aplicar para cualquier otra firma. El Banco Mundial vetó el nombre de Odebrecht, exacto, porque le dio una prohibición de 3 años para participar en cualquier proyecto, sí, que el banco financie. Debería y en este caso suceder igual con cualquier otra firma que tenga el mínimo de cuestionamiento, de modo que los bogotanos tengamos claridad que cualquier firma que vaya a entrar en el proceso de licitación o adjudicación sea absolutamente transparente, eficiente, etcétera. Eso esperamos que pase. La segunda advertencia para mí de preocupación es que se cumplan los tiempos. Hoy en ese momento la adjudicación está señalada para el 20 de septiembre. Sin embargo, apretadito, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, me preocupa, el gerente se ha comprometido que en esa fecha adjudican. A mí me preocupa que pidiendo las no objeciones de la banca, sobre todo ahora que van a tener que hacer diseños los mismos contratistas, se pueda alargar el proceso y no lo adjudiquemos en esta administración. Esa es la segunda advertencia. Y la tercera es que yo tengo una gran preocupación ahora con la banca multilateral, porque el tránsito político y la elección política puede afectar las discusiones de la banca multilateral, y yo no quisiera eso, porque los tiempos políticos no deberían afectar este proceso de adjudicación, porque lo que los bogotanos queremos es metro, no más discusión. Concejal Torres. Bueno, muy bien. Pues en este tema, pues sin lugar a duda tenemos que trabajar para que el metro sea una realidad lo antes posible. Y creo que ahí se han sumado todos los esfuerzos, ahí sí hay que reconocerlo, del gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, pero también ratificado por el presidente Duque. Se han sumado los esfuerzos que ha hecho la administración distrital, se ha sumado todo el esfuerzo de la banca internacional que ha ayudado a estructurar este proyecto para que tenga un buen final, sobre todo para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Y como la apuesta es tener el mejor metro posible, pues aquí tenemos que tener una apuesta totalmente clara y contundente en materia de políticas de anticorrupción. Y es que tenemos que trabajar para que la corrupción esté a metros del metro de Bogotá. Y ahí es donde justamente entran las angustias cuando uno ve las firmas que se presentaron. Cuando en el segundo semestre del año pasado Odebrecht dijo que estaba interesado en licitar en el proceso del metro, pues se prendieron todas las alarmas, más de uno de nosotros nos rasgamos las vestiduras y dijimos es imposible que Odebrecht sea tan descarado de tratar de seguir administrando recursos públicos después de todo el escándalo en el que está aún metido y por el cual no ha respondido en nuestro país, ni en otros países de la región. Pero, pues afortunadamente se le logró colocar el tate quieto a Odebrecht, pero cuando uno mira las diferentes empresas, los diferentes consorcios que se presentaron, la mayoría tienen líos. Entonces, Consorcio Metro Bogotá tiene, por ejemplo, a Carsol, que es la empresa del reconocido empresario mexicano Carlos Slim, sí, que hay que recordarlo, por ejemplo, en la licitación del Metro de Panamá, hizo alianza con Odebrecht para ganarse esa licitación. Y adicionalmente, aquí en el país, pues ha tenido algunos incumplimientos. La empresa ATCA, Metro Capital, pues ahí está
una empresa, pues en primer lugar, controladora de operaciones de infraestructura que presenta problemas en la construcción de varias vías en el país y sobre todo esta ICA que tiene un historial de descrédito en Colombia y concretamente en Bogotá, de tiempo atrás. Incluso pues nos han metido en líos donde nosotros le hemos tenido que pagar a ellos por la mala gestión que han hecho con proyectos de infraestructura. En ese mismo grupo de ATCA Metro Capital está Siemens, que hay que recordar que en 2016 fue acusada por malversación, acusada y condenada por malversación de dineros para darle recursos, darle sobornos a clientes en Europa y en América Latina. Bueno, se ganó la licitación de semaforización también. Y más encima se ganó Está la licitación que está cuestionada, que está cuestionada y recordemos que la Fiscalía. gestión de Siemens en el proceso, ellos venían manejando la semaforización en Bogotá y no ha sido una empresa que uno diga que es la maravilla en términos de la gestión. Tenemos el consorcio Sunrise que integra una empresa que se llama Impregilio, que es la que está al frente de la Ruta del Sol, el tercer tramo, tramo que está paralizado. Entonces uno dice, pues pucha, aquí hay dificultades. Tenemos otra empresa, otro consorcio que se llama Línea 1, donde está Camargo Correa, que es justamente la empresa que tiene todos los líos actuales con Hidroituango. Tenemos la Unión Metro, donde está SACIR, que tiene 7 proyectos actualmente en el país, 4 de ellos con problemas de retrasos, problemas con las comunidades, por todo el tema de las consultas previas. En fin, le están quedando mal al país en otros proyectos. Ahí hay que revisar bien ahora cuando se haga esta primera evaluación qué empresas cumplen. No, por eso es fundamental, que me parece bien diseñado, es una precalificación. Una precalificación. De modo que queden habilitados y todas estas dudas queden despejadas. En 6 semanas se va a definir la lista final de participantes y así las cosas. ¿Será que el metro se queda en China? Porque ahí es el China Railway Group Limited, el que aparentemente, que fue el único que además se presentó solo, así será el músculo financiero. Han construido muchos metros en el mundo. Es el principal accionista, es precisamente la empresa que administra, que construye los metros en China. Algo sabrán, ¿no? Pero ojalá funcione, porque además mire que yo conocí el caso de una experiencia, el mismo día que contrataron el Transmilenio por la calle 26, contrataron un metro de 1000 kilómetros en China. En China lo hicieron en 3 años, aquí nos demoramos 7 y nos faltó 1 kilómetro y se lo robaron. Y sin lugar a dudas hay que saber escoger las empresas chinas, porque por ejemplo, la licitación del sistema de bicicletas públicas, que ha sido uno de los temas donde los dos hemos trabajado, se lo entregaron a un consorcio donde estaba una empresa china, pero de papel. Afortunadamente en la administración. Sí. Eso es la administración anterior. ¿Y tiene con qué? Se nos acaba el tiempo, gracias como siempre por estar aquí con nosotros discutiendo sobre los temas de la ciudad y del país. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un afectuoso saludo como de entrada. Sabemos que en la discusión pues está la posibilidad de intercambiar ideas, argumentos van, argumentos vienen, pero lo importante es que seamos capaces de construir un país y una ciudad que una las diferentes realidades, los diferentes pensamientos y no trate de acabarlos. Concejal Diego Molano, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias al concejal Torres también, pues por supuesto en la discusión está la importancia de la política para construir y para poder tener diferentes puntos de vista. Sí, esa es una invitación especial de hacerle seguimiento al metro. El metro es lo que más va a mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos y estaremos muy pendientes de esta discusión porque es el proyecto más importante y deberíamos estar no solo pensando en el metro, sino en cómo va a ser un detonante de desarrollo económico y social. Y ahí los medios le tenemos la lupa precisamente a todas esas compañías. Bueno, ahora que no salió elegido como candidato del Centro Democrático de la Alcaldía, ¿repite consejo? Nosotros siempre seguiremos trabajando por Bogotá porque amamos Bogotá y respiramos Bogotá. Bueno. ¿Repetimos consejo? Con el profe Antanas Mocus hemos decidido que vamos a seguir en el ejercicio de la política y vamos a seguir en el Consejo defendiendo esa agenda programática que nos ha identificado. Nos vamos preguntando y nos van contando. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros, como siempre aquí en Opina Bogotá, y nos esperamos mañana 8:30 de la noche para conversar, discutir los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias.